Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta noche, pues, nos acompaña Julio Alberto Martínez. Buenas noches, Julio Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, es un honor estar aquí y sobre todo compartiendo con esta amable y amplia audiencia de Toque Final, que ya he sido parte de esta familia. Así es. Y siempre constituye un inmenso privilegio poder estar en esta plataforma. Bueno, Julio Alberto, hay un caso que va a provocar muchos comentarios y es el del congresista Adriano Espaillat, que ya se colocó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. La Pfizer. Que es la que se están colocando en Estados Unidos, y los principales líderes políticos. Exactamente, pero que de la Pfizer se habla de un 90, de un 94% de efectividad. Y entonces, después de colocarse la vacuna, Adriano Espaillat ha dado positivo al COVID-19. Desde luego, la efectividad de la vacuna uno se supone que aguarda algún tiempo, ¿no verdad? Para la dosis, para poderse inmunizar. Sin embargo, esto va a provocar muchos cuestionamientos. Si cuando estamos hablando de vacunarse contra el COVID, estamos evitando la posibilidad de que una persona se contagie con COVID o que si se contagia, pues sea realmente en una expresión muy diluida del virus y que realmente el cuerpo tenga la forma de combatirlo rápidamente. Ya veremos más adelante qué cosas, qué implicaciones tiene este hecho. Así es, pero esto hay que verlo con mucha prudencia, porque un caso no es representativo para comenzar a cuestionar y criticar la vacuna Pfizer, y lo digo porque el caso de Adriano Espaillat, que ha tenido una enorme repercusión mediática y la tendrá, será, diríamos, que tomado como referente por quienes están escépticos ante cualquier tipo de vacuna. Sin embargo, la vacuna Pfizer se la ha puesto el vicepresidente de los Estados Unidos, se la ha puesto la vicepresidenta electa ahora de los Estados Unidos, Kamala Harris. Bueno, a partir del próximo 20 de enero, vamos más adelante a analizar ese tema. Y se la han puesto los principales, se la puso Mike Pence también y los principales líderes políticos. Y esto no ha sucedido. Este caso de Adriano Espaillat no ha sucedido con otro, diríamos que líder político o empresarial o una figura de trascendencia importante en los Estados Unidos. Por tanto, hay que verlo con prudencia, con mucha mesura y confiar, que es lo único que queda. Así es. Bueno, señores, paradójicamente, nosotros como el mundo estamos inmersos en una crisis sanitaria y en una crisis económica. Pero el interés noticioso en la República Dominicana tiene otros aspectos, porque las principales informaciones en estos momentos debieran ser de carácter sanitario y de carácter económico, por la crisis, por las medidas que se toman para combatir la crisis, para alentar la economía, para auxiliar a las personas que están afectadas por estos toques de queda, porque hay una gran cantidad de actividad económica que está muy reducida o nula por la cuestión del toque de queda. Sin embargo, esta semana las informaciones, digamos, de mayor incidencia han sido informaciones relacionadas con el campo de la justicia o con lo jurídico, porque tenemos por una parte, que fue muy polémico, el tema de las multas que estableció la Procuraduría General de la República. Que se cuestiona su legalidad. Que, bueno, toda la comunidad jurídica realmente hay un consenso en torno a eso. Cuestionó
la legalidad del Ministerio Público. Es evidente que el Ministerio Público no está facultado para establecer esas multas, aunque eso viene desde luego del Ministerio Público anterior. La única diferencia, y tal vez por eso no hubo esa reacción cuando se inició esa violación en el Ministerio Público anterior, en la Procuraduría anterior, que fue la que inició esa violación, lo único es que no se hizo la publicación que se hizo ahora de pues estas clasificaciones de las multas y una serie de cosas, es decir, que se empezaron a aplicar sin esa formalidad. Ahora la Procuraduría, encabezada por la doctora Miriam Germán, le dio una formalidad e inmediatamente apareció el cuestionamiento por el hecho de que entre las funciones del Ministerio Público hay dos que son las básicas. El Ministerio Público investiga y el Ministerio Público acusa. Desde luego, en el aspecto de la investigación está sujeto al principio de la objetividad, pero que el que investigue, acuse y al mismo tiempo condene, ya eso es una cuestión que arbitraria, que en un estado democrático era sumamente extraña, y por suerte que la magistrada, al ver todas estas reacciones de cuestionamiento a esa decisión, yo creo que la ha dejado sin efecto, porque habló de revisarla. Pero el punto es que eso hace ver muy débil al Ministerio Público en un contexto donde toda la sociedad, diríamos que de las principales, se le ha hecho serio cuestionamiento al Ministerio Público en torno a investigación de ciertos casos. Y un Ministerio Público que se jacta de ser independiente, que se jacta de tener todos los instrumentos necesarios para hacer investigaciones serias, que ahora, al parecer, según dicen ellos mismos, han dado un salto cualitativo en torno a muchos aspectos, no pueden anotarse ese autogol. Eso es un autogol para el Ministerio Público, que intente aplicar multas, cuestiones que tiene una completa naturaleza penal, y como usted mismo lo ha dicho, con el tema de la arbitrariedad por los propios roles y facultades que tiene el Ministerio Público, no puede darse el lujo de cometer esos errores. No puede cometer esos errores. Si eso lo hace el instituto, qué sé yo, una institución aislada que de manera arbitraria intenta hacerlo, bueno, ya son otras 500. Pero en el caso del Ministerio Público, ese es el mismo Ministerio Público que está realizando otras investigaciones en casos importantes. Yo creo que ahí es un autogol innecesario completamente, un error. El caso es que, bueno, esta semana estuvo ese tema, estuvo el tema de la decisión del juez Alejandro Vargas sobre los archivos del caso Odebrecht, el tema de la comisión que ha designado el presidente Luis Abinader, que tiene el objeto, ¿no?, el propósito de recuperar patrimonio que supuestamente haya sido robado. Entonces, esto, entre otros temas, porque también hubo otro tema de carácter jurídico que fue ampliamente debatido. Entonces, lo que quiero destacar es que hemos estado hablando más de asuntos judiciales que de la pandemia y que de la economía durante esta semana. Así es. Bueno, y con relación a ese caso de la comisión, eso diríamos que se concreta una promesa de campaña del presidente de la República, y como usted lo señala, el objetivo es intentar recuperar el patrimonio que supuestamente ha sido robado. Esto tiene distintos matices. Primero, quienes la integran son personas con alta calidad profesional, y que de alguna manera, si deciden ser parte de una comisión como esa, es porque quieren hacer algún tipo de aporte al país. Ahora bien, primero, tiene distintos matices. ¿Por qué? Porque esta comisión depende del Poder Ejecutivo, porque quien la coordina es la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Entonces, una comisión
que va a acompañar al Ministerio Público en investigación de casos de corrupción que depende de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, diríamos que le da un matiz un poco político a un tema que de por sí polariza a toda la sociedad. Y otro aspecto importante, porque también hay que ubicarse, diríamos que dentro de la razón o la naturaleza que lleva al presidente a tomar esa decisión. Aquí tenemos un referente sobre, yo no sé si decir una comisión similar, pero sobre un caso de enorme trascendencia mediática que fueron, bueno, la crisis bancaria, los casos de los bancos, que se designó una comisión de juristas, que lo hizo la propia autoridad monetaria y financiera, para acompañar al Ministerio Público en investigaciones. Y esto luego, incluso en el caso de Baninter, no sé si recuerda que se creó una comisión de liquidación donde fueron, diríamos que se ha recuperado parte del patrimonio que fue robado por parte de quienes perpetraron estos hechos antijurídicos. Entonces, de alguna manera se quiere buscar que los casos, el objetivo es que los casos de delincuencia económica terminen con una condena indemnizatoria por parte que terminen con una condena indemnizatoria y que también se pueda recuperar parte del patrimonio. Diríamos que esa es como que la idea que subyace detrás de esta comisión, pero vamos a ver cómo esto se puede materializar, porque vamos a ver cómo se puede materializar. Hay cosas. Y sobre todo los casos y el periodo de investigación de los casos de corrupción. Sí. Bueno, yo creo que hay ofertas, hay propuestas que suenan muy bien y que en campaña tienen una connotación y la gente las asume, las compra, pero no necesariamente en términos institucionales son las acciones que contribuyen a fortalecer la lucha contra la corrupción. Yo creo que lo que debió hacerse es dotar de mayores recursos al Ministerio Público, que desarrolla sus investigaciones con muchas precariedades, y el propio Ministerio Público en términos presupuestarios tiene una situación que no le permite desempeñar el rol que debe desempeñar. Entonces, eso debió ser una prioridad en la llamada batalla contra la corrupción. Pero bueno, el presidente hizo esta promesa en campaña y ahora anuncia que ha integrado esta comisión. Estoy plenamente de acuerdo con el prestigio de estos abogados, y que me imagino que entiendo que si están ahí, creen que pueden desempeñar un papel importante. Lo único que yo me permito reiterarle es que la corrupción no se trata solo de perseguir los hechos vinculados con la política, que a veces en términos de los llamados manejos de corrupción no tienen el impacto que tienen otros hechos. Yo entiendo que la evasión fiscal es un acto de corrupción, porque si una persona que maneja una institución se permite que esos fondos sean mal manejados, que se dilapiden, ahí hay una pérdida de dinero del contribuyente. Pero cuando el que tiene que pagar sus impuestos los evade, y los evade por miles de millones de pesos, entonces también ahí hay una gravísima pérdida del Estado. Pero eso como que no se atenciona mucho, porque lo que da mayor figuración son las cosas del orden político. Y mientras no nos unifiquemos en torno a eso, no se ve una verdadera batalla para combatir este flagelo de la corrupción. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, entonces, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
Bueno, Julio Alberto, esta semana, un tanto apenado, me tocó dar la primicia de la carta que envió el doctor Reinaldo Pared Pérez al PLD, donde él, por razones que explica muy bien de los procedimientos médicos a los que está siendo sometido, enfrentando un cáncer de esófago, pues ha solicitado se les retire del comité político y plantea que no aspirará a permanecer en la Secretaría General. Él se queda como miembro del Comité Central, solicita quedarse como miembro del Comité Central, pero de forma pasiva. Digo penosa porque uno habría querido, y uno solo habría querido que Reinaldo Pared continuara activo en la política. A mí me habría gustado, y todo el mundo lo sabe, haberlo pues visto desde la presidencia de la República y que habría sido un gran presidente, pero bueno, hay otras prioridades que se presentan en el curso de la vida. La prioridad del doctor Reinaldo Pared Pérez en estos momentos es la salud y yo creo que debe atenderla para permanecer con su familia, con su esposa, con sus hijos. Ya incluso tiene un nieto, el Reinaldo Pared Pérez, y esperamos su pronta recuperación. Así es, una decisión prudente por razones de orden de salud. Debe estar tranquilo, alejado de la tensión y el antagonismo, la lucha que produce el ejercicio del poder, que se expresa, por supuesto, a través de la política, y me parece una decisión sensata. Y también, al margen de las condiciones de salud, que esas fueron las razones que pesaron en esa decisión, se pone a un lado, diríamos que en este proceso de renovación en el que se está abocando el Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo deja la Secretaría General, que es en este momento el espacio de mayor disputa en el Congreso que se está abocando el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ahí están aspirando a la Secretaría General José La Luz. José La Luz, Charlie Mariotti, Rubén Bichara, Andrés Navarro, que todavía no lo ha anunciado, pero está en eso, Aristipo Vidal, y bueno, podrían presentarse todavía otros aspirantes. Así es. Y dice en ese sentido José Tomás Pérez, miembro del PLD, yo creo que él no es miembro, no sé si sigue siendo miembro del comité político, como que tomó una licencia o renunció, no lo sé, pero bueno, dice que la elección del presidente y el secretario general del PLD no solo rompe con un derecho adquirido de muchos años por las bases del partido, se refiere por supuesto a la decisión que tomó el Congreso de que quienes elijan tanto al presidente como al secretario general sean los miembros, los presidentes de los organismos de base del partido y de dirección del partido. Dice que esta decisión abre las puertas a la vieja práctica del lobismo y a las componendas como métodos de ascenso político. A mí me parece que esas son unas declaraciones desafortunadas de José Tomás Pérez, porque hay una situación particular que es una pandemia. Pero además de la pandemia, José Tomás Pérez sabe que el PLD no está en condiciones en estos momentos de hacer una actividad masiva que convoque a una votación masiva. El PLD no está en condiciones de hacer eso en estos momentos. Entonces, los partidos políticos actúan en función de proteger su imagen, de proteger sus intereses. Entonces, se ha planteado algo que es provisional. Está la pandemia, pero saben que también hay circunstancias internas de un partido que ha pasado por un proceso de división, de un partido en el que hay descontento, mucho descontento, en el que la prioridad de mucha gente en estos momentos es la subsistencia porque ha sido sacada de sus empleos, etcétera. Entonces no hay las condiciones, él lo sabe muy bien. De manera que esa
ese es un planteamiento demagógico de José Tomás Pérez, que a veces es reiterativo en ese tipo de cosas. Pero habrá que ver porque la situación está que si este proceso es impugnado ante las altas cortes, ante el Tribunal Superior Electoral, entonces habrá que ver el criterio que deciden los magistrados de las altas cortes. Pero lógico que desde el punto de vista político, la ley electoral no. plantea en ese sentido que las escogencias de las autoridades de un partido se hacen conforme a lo que establecen sus estatutos. Entonces, esa es la situación. Pero bueno, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió el pasado domingo con su homólogo de Haití, Jovenel Moïse, con quien discutió los problemas en común de ambas naciones. Ambos mandatarios tuitearon la misma foto y reseñaron las prioridades que debatieron de la agenda bilateral. Según los datos fueron seguridad, salud, comercio, migración, energía y la evolución del proceso político en Haití. En ese mismo sentido, los nacionales haitianos que se encuentren en la República Dominicana serán inscritos en el registro civil de su país, según lo acordado entre los presidentes de estos dos estados. Así lo dio a conocer el canciller dominicano Roberto Álvarez al dar a conocer los detalles sobre el encuentro entre los dos mandatarios. De igual forma, con la colaboración de la comunidad internacional, ambos presidentes se comprometieron a cooperar en la construcción de hospitales generales en territorio haitiano. Ambos países deberán en sus territorios usar tecnología para facilitar la eliminación del flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado, entre otras actividades ilícitas. La Procuraduría General de la República informó que las multas que pagan quienes violan el toque de queda van desde los 1,000 pesos a los 100,000 y que hasta ahora el Ministerio Público ha ingresado 92.7 millones de pesos por ese concepto. Los transeúntes que violen las medidas deberán pagar 1,000 pesos, los motociclistas 2,000, una persona que se desplace en un vehículo 5,000 y una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión 2,000 pesos. Asimismo, los responsables de bares, restaurantes o centros de diversiones y fiestas privadas que violen las medidas pagarán 100,000 pesos de multa. En tanto, el propietario responsable de un autobús que transporte personas será sancionado con 50,000 pesos, el de un vehículo de carga 30,000 y el de una gallera 100,000 pesos, aseguró un comunicado de la Procuraduría General de la República. Mientras, abogados penalistas coincidieron en que la Procuraduría General de la República no tiene potestad sancionadora para imponer multas a los ciudadanos que violenten el toque de queda y las demás medidas sanitarias. El abogado Julio Curia, a través de su cuenta de Twitter, dijo que la Procuraduría General de la República incurrió en una inobservancia del principio de reserva de ley, pues la potestad sancionadora de la administración pública y las sanciones imponibles solo pueden ser instituidas por el Congreso Nacional a través de leyes. Por tanto, al establecer e imponer multas no establecidas en las leyes, la Procuraduría General de la República incurre en una violación al derecho, al debido proceso administrativo, así como también a la de la legalidad sancionadora, manifestó el jurista, quien tan pronto se dio a conocer la escala de multas por la infracción de las medidas restrictivas, colgó varios twitters, manifestando el por qué considera que la PGR se toma atribuciones que no le competen. De su lado, otros abogados señalaron que aunque la intención del órgano persecutor es buena al aportar un marco de referencia para sancionar a quienes obedezcan las disposiciones del Poder Ejecutivo, no hay una ley que establezca una multa por la violación al toque de queda, e indicaron que los apresamientos por la violación del toque de queda son ilegales y que quienes son obligados a pagar una multa por transitar fuera del horario permitido pueden recurrir a una acción de amparo y solicitar una devolución de esos fondos. Con el testigo Mauricio Dantas Becerra, abogado que representó a Odebrecht en el acuerdo firmado con el Ministerio Público en 2017, esta instancia acreditó más de 20 pruebas documentales en contra de los implicados en el caso de la firma brasileña. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, dijo que son demoledoras las pruebas acreditadas ante los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional
contra los 6 implicados en el sonado caso. Dantas Becerra validó una serie de documentos consistentes en depósitos bancarios, correos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias, plantillas de Excel, contratos y otros medios de pago que, según el Ministerio Público, son evidencia de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado para conseguir contratos de obras. El testigo declaró que Odebrecht tenía un departamento de operaciones estructuradas y que por este medio se hicieron pagos a Ángel Rondón por $92 millones. De igual forma, declaró que Odebrecht realizó pagos por algunos millones de dólares que eran destinados al imputado Víctor Díaz Rúa a través del imputado Conrado Pitaluga. En ese mismo orden, la defensa de los imputados en el caso Odebrecht manifestaron que el testigo de referencia de la constructora no pudo identificar en qué parte del acuerdo de lenidad de la constructora se menciona al encartado Conrado Pitaluga Arseno como alguien que recibió fondos de la empresa para el supuesto pago de sobornos a funcionarios dominicanos. Agregaron que en 20 minutos de contraexamen, la barra de Pitaluga logró acorralar a Dantas Becerra, lo que confirma su carácter de testigo que no está en la relación de los hechos que se imputan. El contrainterrogatorio siguió con la barra del ingeniero Víctor Díaz Rúa, ante quien Dantas Becerra reconoció que Odebrecht es una empresa corrupta y que fue él quien coordinó los acuerdos con los gobiernos de 7 países para conseguir penas atenuadas y tratos preferentes a favor de la constructora y sus ejecutivos. Durante el sábado de la semana pasada se desarrolló un allanamiento en la residencia del ex administrador de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte, Julio César Correa, por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA, que junto a agentes especiales SWAT de la policía irrumpieron en el residencial Don Bartolo en La Vega. La operación involucró más de 30 oficiales del Ministerio Público y la policía, dijo el fiscal Pedro Frías. El ex administrador de Edenorte, a quien el Ministerio Público le allanó la residencia, no quedó detenido, informó su abogada. La jurista Emery Rodríguez indicó que el Ministerio Público no encontró nada en la residencia de Correa, pues hicieron el allanamiento con una orden que establece que la casa es propiedad de Alexis Medina, cuestión que aseguró no es correcto, pues le pertenece a su cliente. La abogada afirmó que el allanamiento no tiene nada que ver con la gestión de Correa en Edenorte, sino que como la orden decía que esa casa es de Alexis Medina, las autoridades hicieron el operativo, pero luego se retiraron sin más. Por más de 5 horas se realizaron los interrogatorios por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, acudió por 4ª ocasión ante la Procuraduría, donde es investigado por supuesta obstrucción a la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales. También fue interrogada Margarita Valenciano, miembro de la Cámara de Cuentas, por 2ª vez. Los funcionarios fueron citados a los fines de que declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas. La Policía Nacional informó mediante rueda de prensa que se avanza en las investigaciones en torno al caso de secuestro y homicidio de Richard Bolívar Santana, quien fue hallado muerto en una finca del municipio de Villa Altagracia. El organismo precisó que ya han sido apresados varios de los miembros de una presunta banda delictiva a los que se les ocupó varias armas de fuego de distintos calibres, vehículos y otros efectos. Según el vocero de la policía, coronel Miguel Balbuena Álvarez, el grupo se dedica al secuestro, sicariato y tumbe de sustancias narcóticas y se les investiga por ser los responsables de mantener en cautiverio y luego asesinar a Bolívar Santana. Por el hecho han sido detenidas 5 personas, mientras que otras 6 personas continúan prófugas. El occiso desapareció el 10 de diciembre del año pasado. De acuerdo con las autoridades, se determinó que dicha banda lo raptó para obligar a Santana a entregar una gran cantidad no especificada de drogas y dinero en efectivo. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien desde el año pasado se mantiene convaleciente tras anunciar el diagnóstico de un tumor en el esófago, solicitó a esa organización política que se le excluya del comité político por razones de salud. Pared Pérez, al reiterar su militancia y compromiso por más de 45 años en la organización política, confirmó que no aspira a seguir al frente de la Secretaría General y a seguir siendo miembro del comité político. Solicito de manera respetuosa mi exclusión de la próxima integración de dicho
dicho organismo. Solo aspiro a seguir en el comité central y de manera pasiva, escribió Pared Pérez en una misiva dirigida al comité político del PLD. Pared Pérez señaló que estas acciones las adopta porque los médicos le han comunicado que tiene que evitar estrés y tensión a los fines de impedir el agravamiento de su salud. El ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión anunció la construcción de 5 edificaciones para ser destinadas a áreas de estacionamiento de vehículos. Durante el acto de anuncio del proyecto, Ascensión dijo que 4 se levantarán en el Distrito Nacional y 1 en Santiago, como parte del Plan Nacional de Parqueos de Uso Público de la República Dominicana, y que en conjunto sumarán 2.109 unidades de estacionamiento para vehículos. El Plan Nacional de Parqueos de Uso Público y la operación del Fideicomiso Parquea TRD, que se realizará a través de la ejecución de proyectos de inversión pública y público-privada a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que será responsable de su construcción, operación y mantenimiento. Ascensión dijo que las nuevas edificaciones para parqueo tienen el interés de dar mayor fluidez al tránsito vehicular en las zonas de alta congestión de la capital y Santiago. Una queja enmendada agregada a una demanda presentada contra Alex Rodríguez por su excuñado acusa al ex yanqui de crimen organizado y malversación en relación con un negocio de bienes raíces. Constantine Skouris, cuya hermana Cynthia Skouris estuvo casada con Alex Rodríguez de 2002 a 2008, ha afirmado que el ex toletero lo expulsó de una empresa lucrativa, según documentos judiciales presentados en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade. Los nuevos documentos agregan las nuevas acusaciones graves, dando mensajes de texto y cartas según los abogados de su excuñado. Alex Rodríguez estaría enfrentándose a un jurado el día 2 de agosto de 2021 para presentar su defensa ante la demanda interpuesta por su antiguo cuñado, donde sostiene que él y sus co-conspiradores incurrieron en delitos de crimen organizado. Finalmente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la apertura de un nuevo juicio político contra el presidente saliente Donald Trump, en esta ocasión bajo la acusación de incitación a la insurrección, tras el asalto de la semana pasada al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores que dejó 5 muertos. Trump se convierte así en único presidente en la historia de Estados Unidos que es enjuiciado políticamente en 2 ocasiones, por primera vez en sus 221 años de historia. La votación del pasado miércoles se saldó con 232 votos a favor y 197 en contra, con 10 legisladores republicanos sumándose a la totalidad de la bancada demócrata. Sabemos que el presidente de Estados Unidos incitó esta insurrección. Esta rebelión armada contra nuestro país común debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos, sostuvo Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, en el debate previo a la votación. El mandatario saliente criticó el nuevo juicio político en su contra como algo absolutamente ridículo y una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política estadounidense. Bien, señores, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve. Bueno, señores, la actividad económica se mantiene resentida. Y hay muchos sectores que están fuera de la actividad económica. Está el caso de los restaurantes. Con un toque de queda a las 5 de la tarde, están fuera de la actividad económica, porque pueden hacer almuerzo, etcétera, pero eso no permite ni siquiera la subsistencia de esos negocios. Están cerrados los bares. Están cerrados los gimnasios, están cerradas muchas prácticas deportivas, están cerradas, por ejemplo, las galleras. Entonces, todas esas son actividades económicas que tienen un impacto importante. Nosotros le formulamos las 3 preguntas a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, justamente para ver qué cosas sugiere esta federación para poder remediar un poco la situación que tenemos en estos momentos. Adelante.
Comercio tales como bares y restaurantes, gimnasios y galleras, entre otros, permanecen cerrados o con sus actividades muy limitadas porque el toque de queda inicia a las 5 de la tarde. ¿Qué sugieren ustedes para que esas actividades no vayan a la quiebra y quienes viven de ellas queden al desamparo? Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, en la cual están la gran mayoría de esas actividades comerciales, entendemos que para los micros, pequeños y medianos restaurantes que prácticamente están en un estado casi de cierre total, entendemos que el toque de queda debería de modificarse, que en vez de las 5 de la tarde vuelva a su estado anterior, que podría ser 7 de la noche, para que de esta forma los restaurantes pudieran de nuevo relanzar su actividad económica. Ahora mismo este sector tiene sus ventas disminuidas en un 70% y hay muchos de ellos que todavía no han logrado reiniciar sus operaciones, como son los restaurantes de las zonas turísticas del país como Puerto Plata, Bávaro, Punta Cana y La Romana, por lo cual incluso están solicitando líneas de créditos vía el Banco de Reserva para poder reiniciar sus operaciones, por lo cual entendemos que las medidas drásticas de estos 3 fines de semana de este mes de enero del 2021, con el cierre los sábados y los domingos a las 12 del mediodía, han hecho que la gran mayoría cierren sus operaciones también los sábados y los domingos, y este sector esperaba lograr una dinamización de su actividad económica durante los días festivos, y lamentablemente lo que han hecho es tener que cerrar sus puertas los sábados y los domingos, y con la limitación de que solamente están logrando vender lo que es el almuerzo. Por lo cual entendemos también que este horario de este toque de queda, que es muy drástico, los sábados y los domingos a las 12, se podría modificar para que sea todo a las 7 de la noche durante toda la semana completa, para que estos sectores prácticamente no desaparezcan de la economía en la República Dominicana. Obviamente teniendo las autoridades el control de la pandemia en los barrios de todas las ciudades del país. En sentido general, ¿cuál es la situación de las ventas en los establecimientos que pueden operar y qué puede hacerse para que la actividad económica siga creciendo a pesar de las medidas de control contra la pandemia? Bueno, en términos generales, las ventas en el sector comercio han disminuido en alrededor de un 21% si comparamos el año 2019 con el año 2020. Hay sectores como el de bares y restaurantes que la reducción ha sido de un 70%. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, abogamos para que se pueda dinamizar la economía y que se pueda dinamizar la economía del sector comercial en la República Dominicana. Es necesario que se controle la pandemia en los barrios del país, porque de nada vale que nosotros hayamos duplicado lo que es el protocolo sanitario en nuestros establecimientos comerciales si en los barrios la policía no entra para regularizar a la ciudadanía, y lamentablemente nuestros empleados también viven en los barrios, por lo cual la situación se nos hace mucho más difícil a nosotros como instituciones comerciales. ¿Qué tanto influye en la cadena de valor la ralentización del turismo y qué espera que ocurra en ese sector en este año? ¿Contribuirá las vacunaciones a que se están llevando a cabo en los países emisores a remediar la situación a mediano plazo? Bueno, el sector turismo es muy importante para el comercio organizado en la República Dominicana, ya que la cadena de comercialización se inicia desde el campo y desde las industrias, y nosotros somos los suplidores de los hoteles, de los bares y de los restaurantes. Entonces, lamentablemente, de 500,000 turistas que estaban ingresando a República Dominicana en promedio durante el año 2019, estamos hablando que en el 2020, a finales, cuando se logró reaperturar los hoteles, estamos hablando entre 50 y 60,000 turistas, con lo cual no se logra llegar
ni a la mitad del nivel que nosotros teníamos durante el año 2019. Por lo cual, nosotros esperamos que además de las medidas que el gobierno dominicano ha impulsado para que los hoteles se reactiven nuevamente, también es importante que en los países emisores de turistas también puedan liberar las medidas para que los ciudadanos puedan viajar a destinos turísticos como nosotros, que somos los líderes del Caribe y de gran parte de Centroamérica. Entonces, las ventas a nivel de los hoteles que realizamos nosotros, los empresarios comerciales, han disminuido en más de un 70%, y hay muchos productores que antes sembraban 200 tareas, por ejemplo, de vegetales, que prácticamente solamente están sembrando 50 tareas, es decir, la tercera parte. Y lo mismo pasa también con muchas industrias que sus productos estaban destinados para el sector turístico y que nosotros en estos momentos no podemos suplirlos porque lamentablemente los hoteles con un 10% de su capacidad normal, prácticamente lo que han llevado es incluso a la desaparición de empresas que eran suplidoras tradicionales de los hoteles y que en estos momentos prácticamente sus operaciones están paralizadas. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, entonces estaremos en el bloque final de Toque Final. Bueno, señores, esta fue, empezó desde la semana pasada, pero continuó esta semana el desfile de los llamados testigos estrellas en el caso Odebrecht. El más destacado de ellos fue el señor Dantas Becerra. Y bueno, es una situación que aunque se creó alguna expectativa con un planteamiento que hizo el señor Becerras, cuando fue sometido al contrainterrogatorio, pues tuvo que desdecirse y quedó evidenciado que no tenía ningún aporte que pudiera avalar una culpabilidad de personas a las que él se había referido en el interrogatorio. Parece que él cumplió un compromiso, le pidieron mención a tal y cual persona, las mencionó, pero a la hora de relacionar a esas personas con los hechos, no pudo entonces establecerlo. Estos testigos están haciendo un buen trabajo para los titulares en los medios de comunicación, porque cuando sale en un titular, testigo de Odebrecht afirma tal y tal cosa, eso por supuesto que diríamos que intenta como darle algún tipo de credibilidad a la investigación que se ha venido desarrollando por parte del Ministerio Público. Sin embargo, he visto planteamientos muy consistentes en diversos juristas que merece la pena prestarle atención. Todos han concluido que los testigos que realmente pueden destruir una prueba y cuyo testimonio se debe tomar en cuenta para destruir la presunción de inocencia, para que sirva como un elemento fuerte y de peso de una prueba, deben ser los testigos directos o presenciales. Y en el caso de estos testigos que ha presentado el Ministerio Público, ninguno estuvo, diríamos, en el periodo de referencia cuando Odebrecht supuestamente había entregado los 92 millones de dólares en sobornos. Y todos dicen que este testigo es un testigo de referencia, los que han desfilado hasta el momento. Personas que han escuchado de un tercero una versión que vienen a contar aquí al Ministerio Público. Pero esto ni siquiera la han escuchado de un tercero, Esto ni siquiera han escuchado porque el señor Becerra se le preguntó si había escuchado. Son las características de los testigos que ni vieron, ni oyeron,
ni actuaron. Entonces, han establecido cualquier cosa porque el compromiso del señor Becerra era con las delaciones premiadas y el acuerdo que hizo con el Ministerio Público. Él debió limitarse a decir, mire, yo soy compromisario de estas delaciones premiadas, esto fue lo que entregó la empresa. Pero el tema es la expectativa que se generan en torno a los testigos. Porque antes de que hablaran los testigos, aquí dice, bueno, que vienen los testigos de Odebrecht, viene el testigo estrella. O sea, diríamos que un testimonio fundamental, que era lo que iba a darle sustento al expediente que ha presentado el Ministerio Público. Sin embargo, reitero, he visto que distintos juristas se han referido a que estos testigos referenciales, su testimonio no sirve como base probatoria de nada. Entonces, ahí es una situación embarazosa que tiene entre el Ministerio esos Público. testigos Vamos a ver cómo estuvo Marcelo Hopp, que cuando él fue interrogado el 10 de diciembre del 2017, el Ministerio Público filtró una información falsa de la que se hicieron eco todos los medios, diciendo que supuestamente Hoff había señalado a Ángel Rondón, lo que él y su abogado posteriormente desmintieron. Pero ahora, cuando le tocó testificar a Marcelo Hoff dijo lo siguiente: nosotros no tenemos conocimiento del pago de un soborno ni del nombre de quien sería la persona que sirvió de intermediaria a dichos fines. Es decir, esa fue la persona que dijo la Procuraduría anterior, o que le filtró a los medios, que supuestamente había hecho un señalamiento específico y no lo hizo en aquel momento. Él no lo está desmintiendo ahora. Él no es una persona que dijo una cosa en el 2017. él no puede variar el testimonio. Exactamente, no fue una persona que dijo una cosa en el 2017 y está diciendo otra ahora en el 2021. No, cuando se publicó esa mentira, ellos publicaron un comunicado desmintiéndolo. Y su abogado desmintió que estaba presente en los interrogatorios en el momento, no ahora, no, en el momento desmintieron que nunca plantearon eso. Pero bueno, ya veremos cómo siguen estos acontecimientos. Vamos a seguir cuidándonos, señores, vamos a esperar que ya algunas cosas empiecen a flexibilizarse, que se mantenga el toque de queda, que se mantengan las medidas de control, pero yo creo que hay algunas actividades que no hay razón para tenerla sin que puedan desarrollarse. Los gimnasios, por ejemplo. Los gimnasios. Que no se ha detectado ni un caso de focos de contagio en ninguno de los gimnasios. ¿Por qué no se permite con los protocolos del lugar que operen los gimnasios? Que la gente haga sus ejercicios guardando la distancia y con todos los protocolos de rigor. Bueno, Julio Alberto, gracias. Vamos, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Así que buenas noches a todos.